Vamos a abrir el libro de los Salmos, la enseñanza. Libro de los Salmos, capítulo 11. Libro de los Salmos, capítulo 11. Le vamos a leer la enseñanza de este domingo. Está en el capítulo 11 del libro de los Salmos. Y el versículo es el versículo 3. Y dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Repito la pregunta que hay aquí en Salmo 111:3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor y por tu misericordia. Te doy gracias en esta hermosa mañana por la palabra que hemos leído, palabra que cambia, que transforma, palabra digna de ser creída y de ser recibida por todos nosotros. Danos la sabiduría para entender la Escritura, danos el entendimiento para disertar de ella. Danos, Dios mío, el conocimiento, danos, Dios mío, el poema, para la gloria de tu nombre. Necesitamos aprender cosas nuevas, sin salirnos de la Biblia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, amados? Lloramos por los que ofrendaron y por los que diezmaron. Que Dios les bendiga más y mucho más. Amén, amén. Aquí hay una pregunta que se hace David. Y la pregunta dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? No dice si fueren movidos los fundamentos. Habla que si fueren destruidos los fundamentos. ¿Qué serán los fundamentos? Mira, a través de la historia, los fundamentos están basados en el arte, la ciencia, la física. En todo arte, en todas las cosas, siempre hay un fundamento. La palabra fundamento viene de lo que tendría que ser fundus, que es fondo, base, invento, que es enseñanza, teoría. Entonces, la pregunta que hace aquí el salmista es: ¿qué pasaría si los fundamentos fueran destruidos? A través de la historia, todo tiene un fundamento. Desde el libro de Génesis, Apocalipsis, a la palabra de Dios fundada. Una de las preguntas que a mí me llamó la atención, la que está en el capítulo 38. La segunda pregunta que le hace Dios a Job fue: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esa es la segunda pregunta. Es decir, ¿dónde estabas tú cuando Dios te ponía el fundamento de la tierra? Y le pregunta que si no se los límites tan chulas. Todos sabemos que la tierra está colgada sobre el vacío. No hay nada que sostenga la tierra. Pero la Biblia dice que tiene un fundamento. Ese fundamento la tiene estática en el mismo lugar. Ese fundamento durante centurias, siglos, años y edades no se ha movido. Inamovible. Han pasado, según los científicos, trillones de años y la tierra es inamovible. Porque tiene el principal de los fundamentos. El fundamento que no lo puede mover nadie, ni tempestad, ni terremoto, ni demonio, ni brujo, ni hechicero, ni nadie. Está basado en el fundamento de una palabra que Dios estableció para la tierra. Hay una palabra que está ahí. Nadie podrá moverla.
está basada o está apoyada sobre el vacío, viendo en la forma física. Pero del aspecto espiritual, la tierra está fundada, basada, apoyada sobre el fundamento de la palabra de Dios. Decimos gloria al Señor. Entonces, vemos algo. Vemos que todo tiene un fundamento. Pero Satanás siempre ha tratado de dañar los fundamentos. Sobre todo si saben que está basado en la palabra de Dios. En el hogar tiene que haber un fundamento. En la iglesia, fundamento. En todo debe haber fundamento. En el aspecto, por ejemplo, coloquial de afuera, a veces la gente pregunta: ¿en qué se basa ese equipo para ser excelente, para ser bueno, que nadie le gana? ¿Dónde está su fundamento? Entonces, lo que pasa es que tienen mucha física, porque entrenan bien y socorren toda la cancha, hablando del fútbol, el caso del fútbol. Y cuando llega el segundo tiempo, ya los otros están cansados y ellos siguen corriendo como al principio, a por la técnica que tienen. Ese equipo nadie le gana, porque tiene un fundamento basado en la física de cada jugador. Y así tú puedes hablar muchos fundamentos del atleta. En todas las áreas hay un fundamento. Entonces yo me he puesto a pensar que para formar un hogar se necesita un fundamento. Porque un hogar sin fundamento es un desorden de hogar. ¿Y sabe el fundamento de dónde comienza? Desde el noviazgo. De ahí comienza el fundamento del futuro hogar. Desde el noviazgo, hermano, mire, todo noviazgo debe tener una base sólida con respecto al futuro que va a tomar esa pareja. Ellos tienen que ir formando un fundamento o sea, poniéndole la base al hogar desde el noviazgo. Pero si el noviazgo comienza sin fundamento, si el noviazgo comienza, hermano, buscando lo que es la fornicación, buscando lo que es el pecado, buscando la maldad, y si esa gente se llegara a casar luego de fornicar o tener discusiones o peleas como pasa en muchos noviazgos, yo les aseguro que ese hogar no tiene fundamento. Ese hogar está propuesto a desaparecer, a acabarse. Todo lo que comienza mal no puede terminar bien. En una ocasión me preguntaron: ¿por qué ese edificio está todo rajado? Y dijeron los ingenieros: es que el problema del edificio viene desde sus fundamentos, desde sus bases. Desde ahí viene el problema, no es la base, viene de arriba, viene de abajo, el problema viene de abajo. Entonces, cuando en un hogar la base no está bien fundamentada, ese hogar se comienza a despertar. Una de las cosas que yo me he puesto a pensar es que cada hombre y cada mujer que forma un hogar, que tienen hijos, deben de tomar a esos niños desde pequeños y ponerles un fundamento firme con respecto a la fe. Porque si usted como papá, como mamá, descuida lo más fundamental, siendo cristiano, que es montar a sus hijos en la base de la fe, del conocimiento de Dios, del respeto, del temor de Dios, de la búsqueda de Dios. Si usted como papá no hace eso, sus hijos no tienen fundamento para entrar a una universidad. Porque hay cantidades de cristianos que nacen en el Evangelio, pero los papás nunca le prestaron atención a poner sus pies sobre la base de la fe, del temor, del respeto y de la búsqueda de Dios.
Ellos han ido a la universidad sin fundamento. Y allá hay ateos, agnósticos, gente, hermano, usada por Satanás, hijos del diablo, con títulos, con todo lo que puede tener una persona que ha estudiado mucho. Y te va a coger a tu hijo o a tu hija y te va a quitar los pies de donde me lo tienes puesto y te va a sentar en la base del ateísmo, de la incredulidad, del agnosticismo, y que tu hijo o tu hija se pierda en la universidad. Y te vas a mandar a una cristiana para la universidad, vas a mandar a un cristiano, pero te va a volver después de 5 años un ateo. Un ateo que va a pelear contigo, que va a discutir contigo, que te va a demostrar por los libros que han escrito otros ateos de que el viejo está equivocado, que la vieja es fanática, que le hace falta conocimientos, que le hace falta estudios, y por eso tienen esa fe. Yo vi un debate entre una atea y un pastor. Y entonces la atea comienza a hablarle de todo lo que era Darwin, todo lo que ha aprendido en la universidad, tiene un masterado. Una muchacha estudiosa, tremendamente, muy buena. El pastor hace la pregunta y le dice, pero tú nunca naciste en un cristiano, siendo puertorriqueña. Dice, sí, nací en un cristiano, mi papá era cristiano, todo era cristiano. Pero cuando otra vez me di cuenta que era un error. Me di cuenta que yo estaba equivocada. Comencé a preguntar por qué de las cosas. Y a buscar la lógica. Y me di cuenta que estaba equivocada. ¿Qué sucedió ahí? Sencillamente que esa joven fue quitada de un enterrecimiento espiritual donde los papás la pusieron. Y en cambio, el diablo en la universidad logró moverle el pequeño cimiento y montarle un cimiento de ateísmo, de incredulidad. Muchos padres se preguntan por qué los hijos han cambiado cuando van al colegio, cuando van a la universidad. Si eran bueno, creyentes, miren que están arriba, hay un poco pequeñito allá arriba. Se da un fundamento de la palabra, pero no solamente en la iglesia, porque es cada 8 días. Le corresponde los 6 días después al papá. Que la iglesia no da doctrina, que la iglesia no enseña a los niños, vienen aquí cada 8 días. Están allá arriba, recibiendo el fundamento doctrinal, palabra de Dios, cada 8 días. Pues y quedan 6 días con los papás, los cuales los ignoran, no le prestan atención. Están molestando mucho, vea. Presta atención y ponte a ver ahí a la pupú. Presta a ver a Cuba allá. Vale, el otro está por ahí, que está negociando en ningún lado. Pongo el muñequito de muñecos satánicos japoneses. Lo matan a ver a Cucú. Después el niño se cree Cucú y se la hace al segundo piso. ¿Por qué? Porque no le quieren dedicar tiempo a los hijos. Quieren que otros se los eduquen. Y si otros se va a educar conforme creen ellos. No se van a educar conforme crees tú, porque no son evangélicos ellos. Pero van a educar a decir al niñito, pesa, una piecita. Pesa, se van a educar. ¿Por qué, hermano? Porque eso es lo que tienen ellos. Entonces los niños demoran en la iglesia 1 hora recibiendo clases y el resto de la semana en la casa de los papás. Y los papás, miren, prestan atención a los niños. Y ahí cogen para dónde? Para el colegio. Y el colegio que coge para la universidad. Cuando tienen 12, 13 años, ya vienen hermano el culto amarrado. Ya vienen el culto amenazado. Ya vienen el culto, hermano, cuando tú llevas un chivo que tú quieres ver por la cultura así que ya ven, van arriba,
ya tienen conocimiento, tú me puedes obligar. Entonces, yo lo quiero ir. Y cuando lo vean venir, hermano, uno ve, parece que uno perdió la vaca. Se pone por atrás, más atrás, otro por acá, otro por enfrentar, porque esto no les interesa. Sencillamente sus bases han sido removidas, no tienen fundamento. Satanás está tratando de destruir los fundamentos. Y por eso, hermano, que vemos una sociedad tremenda. Que en Estados Unidos, en los colegios prohibieron la Biblia. Oye, prohibida la Biblia en los colegios, pero sin embargo se la quieren meter con los ojos a los presos. ¿Me está copiando? En los colegios, prohibido leer Biblia, prohibido hacer una oración, porque va en contra del conocimiento de cada uno y de su religión, hay que respetarla. Entonces nadie puede hacer nada porque eso está prohibido. Pero en la cárcel llevan montones de Biblia para que los presos la lean y ellos no se corrijan de los malos que son. Si hicieran el asunto al revés y le quitaran la Biblia a los presos y se dejan a los niños, ninguno de ellos va preso. De Dios. ¿Está bien? Porque los presos que están allá, porque no tienen un fundamento. Hermano, la gente tiene fundamento, hermano. Dice la palabra en Hosea 6:4: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque no tuvo una base, no tuvo un fundamento sólido en el cual podía basarse. ¿Saben lo triste, hermano? Que los hijos de los hermanos en la universidad no puedan defenderse de un ateo, de un agnóstico, de un profesor molestoso que hay, que trata que la gente sea como ellos. Libertad para el libertinaje, pero lo de Dios, eso es religiosidad, eso es baboso, tonto, muchacha, 15, 17 años, y todavía miren, eso ya pasó de moda, era para hacer las abuelas. Ya, tú te puedes acostar con algunos, con otros, y si te gusta, vive con él y si no, ponte lo que hay en la tierra. La madre le celebra a la muchacha para entender que la relación sexual es algo normal y que la virginidad no sirve para nada. Que un impío va a la virginidad de las hermanas y después ya fracasó con 4 o 5 hijos de un hermano para agarrar lo que quedó. Algo es así. No, hermano, eso es lo que hay. Pero cuando dejamos a la gente que me enamoré y te carete y te quedó. No, pero ahora te digo 5 hijos para que no lo hagan. No, hermano, todo el mundo no hace eso. Que yo le diga a la gente que recibe un compadre 5 hijos. Que yo le diga. Como un pastor de Venezuela que recibe una mujer con 7. Y nos ve que ella me enamoró y comenzó a vincularlo porque no estaba una dependiente ahí. Pues Dios le dijo a que la recibiera, quería ser el papá de sus 7 niños. Y el pez tuvo 2 más de la. Eso no se me olvidó, hermano. Entonces, ustedes que entiendan algo. Una de las cosas que no he visto en la Biblia es, ¿qué sucede? Vamos a hablar de uno de los muchachos malos de la Biblia, vamos a hablar de Absalón. Absalón. ¿Por qué Absalón se rebeló contra David? ¿Por qué se rebeló? Si David era el dulce cantor de Israel, si David era un hombre que oraba, ayunaba, un hombre tremendo, un hombre espiritual, encerrado con Dios, no echaba broma. Era un hombre, hermano, que leía la Biblia, un hombre que componía salmos, un hombre que la Biblia dice que inventaba instrumentos musicales para Dios. Todo el mundo le inventa instrumentos musicales. Estamos hablando de un hombre que conocía, a Dios y sabía cómo podía él pedirle a Dios cosas que Dios le ha dicho que no. Pues un hombre era amigo de la oración.
Era un hombre que se ponía a ayunar. Cuando iban a matar al hijo, cuando el hijo se le enfermó, que tuvo el pecado con Betsabé, la Biblia dice que él se tiró de cabeza en su sala ahí y duró 7 días sin comer, 7 días clamando, 7 días de lloro, porque sabía que Dios lo conmueve las lágrimas y la humillación. Era un hombre que conocía a Dios muy bien, tenía un excelente fundamento ante Dios. Pero ese fundamento lamentablemente no se lo transfirió a los hijos. En 1 Reyes capítulo 1 dice la Biblia en el verso 5: entonces Adonías, hijo de Aquí, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros, de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Verso 6: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además era de muy hermoso parecer y nació de plena salud. A pesar de ser también un hombre muy espiritual, un hombre muy de Dios, pero él no le transfirió eso a los hijos. Así pasa muchas veces en la iglesia. Hombres de Dios, obreros de Dios, con ministerio de Dios, pero no tienen tiempo para transmitírselo a los hijos, pero sí sacan tiempo para transmitírselo a los vecinos, a los otros barrios, a hablar a los vecinos, en todo. Empiezan a predicar por todas partes, que no le predican a los hijos. El hermano Berta cuenta su testimonio y dice que a la edad de 7 años tenía, cuando su papá lo puso a él junto con sus hermanos Kenny, lo llamó a los dos: ven acá, mis hijos. Ahí les predicó el evangelio como le hubiera predicado a cualquier adulto. Les dio un sermón bien bueno, 20, 30 minutos. Les habló, ellos habían nacido en el evangelio. Y después que le predicó un sermón de media hora, le hace la pregunta: ya les hablé del cielo y les hablé del infierno, mis hijos. ¿Ustedes qué quieren? Dice él: papi, yo quiero el cielo. Dice el otro: yo también quiero el cielo. Yo, para eso tienen que arrepentirse de todo lo malo, tienen que abrir su corazón, tienen que recibir a Cristo y tienen que orar, tienen que ayunar, tienen que buscar a Dios. ¿Están dispuestos? Sí. Le hizo la oración y los entregó a la edad de 7 años. Y a pesar que los entregó, no los descuidó el papá. Lo reunía, le leía Biblia, lo ponía a orar, a ayunar: acompáñenme. Ahí. Y él dice que a la edad de 13 años para 14 años, que sabía mucha Biblia. Y cuenta que un día un amigo le insistió tanto, de ir al cine. Porque el cine lo conocía por la parte de afuera, no lo conocía por dentro. Jamás y nunca le ha ido. Yo no hablo evangélicos de allá, de hace años atrás, no hablo evangélicos modernos que van al cine. Yo hablo evangélicos de aquellos. Pero de ahora no. Y cuenta que no cuenta que lo convenció, el amigo lo convenció. Y fue así. Ustedes saben que viene una película que es la de la Goldie Mayer, bueno, que son viejitos, ¿saben que es la Goldie Mayer? Ustedes saben que es la Goldie Mayer. Ustedes saben lo que es Jackie Chan Production. En la Goldie Mayer era una cadena de esas películas de aquella época que eran salas, por cierto. Pero la Goldie Mayer siempre, cuando comenzaba la película, que venía, que toda la gente recuerdo eso, salía: Goldie Mayer presenta. Entonces salía la imagen, usted lo que en YouTube se cuenta, salía la imagen de un león así,
¡Wow! La película no sé qué. Entonces hicimos una cuenta que cuando él entró al teatro y salió, porque me presenta la película y sale el león. Yo digo, ay, mi madre, ese león rugiente. El perro al diablo, se va huyendo. Le va a meter, era una pela, una limpia. Ah, que tú vienes así. Dice, nunca más, nunca más. Bueno, pues tiene ya como 84 años. 84 años. Ayer lo vi predicando allá en Barcelona por la televisión, lo vi. Ese tipo de 84 predicando y llorando, entregando las almas, algo tremendo, 84 años. Su fundamento está firme. Oye, han pasado 77 años desde que se entregó a Cristo. Nunca se ha descargado, nunca ha tomado trago, nunca nada de nada. Porque el fundamento firme. En Timoteo 2:11, segunda. Ya lo que me ha llamado la atención. Está bien. Los 19, perdón. Los 19. Dice, pero el fundamento de Dios, ¿cómo está? ¡Firme! Y tiene un sello. ¿Cuál es? Conocer al Señor a lo que son suyos. Y aparte de esa iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Por qué razón Absalón se levantó contra su padre? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo impulsó? Si había un respeto, había un amor, había algo. Pero si tú miras la historia de Absalón, te das cuenta que Absalón y David estaban muy separados. Ellos estaban muy separados. Se separaban mucho. No había esa amistad, no había esa comunicación de pronto, como hay ahora que ellos me mandan un teléfono o por WhatsApp. Ya, es decir, ellos perdieron la comunicación. Cuando un papá pierde la comunicación con un hijo, ese hijo pierde el respeto con el tiempo por el padre y va perdiendo su amor por el papá. Ya no le importa si el papá pasa hombre o no, después de tener el mejor cargo, el mejor sueldo, llegará del papá de cuando en vez y ve al papá pasar necesidad y te va a darle la mano. Pero después se vuelve a olvidar. Cuando se pierde ese respeto, oiga eso, y si tiene ese amor, mire, aunque el papá le pague los estudios al hijo o a la hija, y el hijo sea el mejor, y sea la hija la mejor, y gane mucha plata, no es capaz, ni siquiera se va a acordar, ni siquiera el viejo gastó millones en estudio, gastó tiempo en su vida, que le voy a recompensar, pues bendiciendo también al viejo, ayudándolo con la economía que ahora tengo solvente. No, se casan rapidito, se va con la mujer y ya más nunca va a tener se lo casa 6 meses, los cumpleaños, y ni se acuerdan de darle nada, sino cuando ya se vuelve un poco que está todo caído, que está todo enfermoso, entonces, y está molestoso, le va a mandar para así. Esa es la recompensa que le dan. ¿Saben por qué? Porque no tiene un fundamento de amor en su corazón hacia su familia. Absalón y David estaban muy comunicados. Absalón mató a Amnón, usted sabe la historia. Se fue para Jesús. Duró unos 2 años por allá. Después volvió. Y entonces duró como 2 años más por acá sin ver la cara del rey. Le dijo que venga Absalón, está bien, venga a Jerusalén, pero que no me vea el otro. Y pasaron 2 años más. Es decir,
decir, eran padre e hijo, pero no había una comunión entre ellos. No había una amistad. Por eso hay hijos que respetan al papá, y hay hijos que le pegan al papá, y hay hijas que le pegan a la mamá. Porque no hay un fundamento de respeto en ellos. Porque, oiga, ahora mismo los hijos le están pegando a los papás. Si la mamá no cocinó, la hija le pega con el marido de ella, porque vive en la casa de la vieja, viven arrimados ahí, aparte siguen comida. O sea, cuando se pierde el respeto, hermano, en un lugar, es porque no hay fundamento. ¿Y qué pasa? Los fundamentos fueron destruidos. Satanás logró destruir el fundamento. Cuando la mujer sale de un salimos de salió, desde un día, 2 días, perdía a la mujer, pero volvió como si nada. Que el marido también hace lo mismo, se pierde otro y vuelve a la casa. Ahí no hay fundamento, ahí no hay hogar. Le llaman hogar a eso, eso no es hogar. Son 2 personas que viven juntas, pero no están revueltas en nada. ¿Sabe por qué? No hay fundamento. Si los fundamentos fueran destruidos, dice la palabra, ¿qué puede hacer esto? Una de las cosas que quiero agradecer a ustedes es, ¿por qué razón los sátrapas